Me llamo Ricardo Ruiz y tengo 41 años. Durante 20 años he estado colocando los cimientos de hormigón para los sueños de otros hombres, viendo cómo rascacielos y centros comerciales se levantaban del suelo mientras mis propias manos permanecían encallecidas y mi espalda doblada. Hay honor en ese tipo de trabajo, del tipo que deja algo permanente cuando te has ido. O al menos eso es lo que solía decirme a mí mismo cuando llegaba a casa cubierto de polvo ante una mujer que una vez me miró como si yo fuera el centro de su universo. Conocí a Natalia en el Mercadona de la calle Mayor, cuando yo tenía 21 años y ella 20. Trabajaba en la caja rápida con una sonrisa que podría derretir vigas de acero. Yo estaba comprando un paquete de 6 cervezas después de un turno de 12 horas, con un aspecto deplorable, y aún así, ella me dio su número escrito en el reverso de mi ticket. «Llámame», dijo con una risita que me apretó el pecho. «Salgo a las 9». Aquellos primeros años fueron dorados. Nos sentábamos en el pequeño balcón de su estudio, bebiendo vino barato y planeando nuestro futuro como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Ella quería ser alguien, no famosa, solo alguien que importara, que tuviera cosas bonitas y fuera a lugares elegantes. Le prometí que nos construiría una vida que valiera la pena vivir, ladrillo a ladrillo, si era necesario. Ella me besaba entonces, con sabor a vino dulce y sueños, y yo creía que podíamos hacer cualquier cosa juntos. Nos casamos en el registro civil un jueves por la tarde, 2 años después de conocernos. Natalia llevaba un vestido blanco sencillo de Zara por el que había ahorrado, y yo llevaba el traje de mi padre, que me apretaba en los hombros. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en un hostal cerca de la Costa del Sol, comiendo comida para llevar sobre una cama de matrimonio mientras veíamos el atardecer a través de cortinas finas. Dijo que era perfecto. Dijo que yo era perfecto. Dijo que nuestra vida sería perfecta. La primera casa que compramos fue una vivienda para reformar en un barrio donde no eran raros los ruidos de peleas callejeras, pero el precio era el adecuado. Pasé cada fin de semana durante 2 años renovando ese lugar. Pladur nuevo, suelos nuevos, todo nuevo. Natalia me traía bocadillos y se sentaba en un cubo de pintura, hablando de su día en la oficina donde había empezado como recepcionista. Tenía ambiciones. Mi Natalia, siempre aspirando a algo mejor. Pero en algún momento, alrededor del año 10, esa aspiración se convirtió en codicia. Empezó a notar cosas. Cómo su amiga de la universidad tenía un Audi nuevo. Cómo el marido de su hermana la llevaba a Marbella 2 veces al año. Cómo las otras esposas, en las cenas de empresa, vestían marcas de diseñador mientras ella compraba en rebajas. «No me quejo», decía, lo que significaba que se estaba quejando absolutamente. «Solo creo que podríamos estar mejor». Alejandro Garrido entró en nuestras vidas en una comida de empresa hace 5 años. Técnicamente mi jefe, aunque pasaba más tiempo en oficinas con aire acondicionado que en las obras, alto, con canas en las sienes, el tipo de hombre que se veía bien tanto de traje como con vaqueros, que podía citar precios de acciones y añadas de vino con la misma confianza. Los ojos de Natalia lo seguían por toda la fiesta, como si estuviera magnetizada. «Ese sí que es un hombre de éxito», dijo esa noche, desvistiéndose de espaldas a mí. «¿Viste su reloj? Es un Rolex, Ricardo. Uno de verdad». Le dije que no necesitaba un Rolex para saber qué hora era. Ella se rió, pero no fue la risa cálida del Mercadona. Esta tenía filos. Los cambios fueron graduales. Empezó a ir al gimnasio, comprando cremas faciales que costaban más que nuestra compra semanal, arreglándose el pelo en salones de lujo en lugar de la peluquería del barrio. Cuando mencionaba las facturas de la tarjeta de crédito, me despachaba con un gesto. «Estoy invirtiendo en mí misma, Ricardo», decía con desdén. «Tal vez deberías intentarlo alguna vez». Me miraba en el espejo del baño después de que dijera cosas así. Veía las patas de gallo, el gris, asomando en mi barba, la forma en que mis hombros se hundían después de cargar con el mundo sobre ellos durante 2 décadas. Pero también veía al hombre que la había amado desde que tenía 20 años, que le había construido una casa con estas manos, que nunca había olvidado un aniversario, ni que sus flores favoritas eran las rosas amarillas. Esa noche, mientras Natalia se alejaba de mí en la cama, oí que su teléfono vibraba con un mensaje.
Lo agarró inmediatamente, su rostro iluminado por la pantalla, y por primera vez en 20 años, sonrió de una manera que no tenía nada que ver conmigo. Los cambios se aceleraron después de aquella fiesta. Natalia empezó a tener reuniones que se alargaban, siempre con explicaciones perfectamente razonables que parecían ensayadas. Revisiones de presupuesto, decía, quitándose los tacones a las 10:30 de la noche. Ya sabes cómo es Alejandro con los informes trimestrales. Yo sabía cómo era Alejandro. Vaya si lo sabía. Suave como el coñac añejo, con una risa que te hacía sentir como si estuvieras en algún secreto compartido. Se pasaba por las obras de vez en cuando, dándome palmadas en la espalda con manos cuidadas, preguntando por la jefa, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Las críticas de Natalia se volvieron más afiladas, más frecuentes. Me miraba cenar y suspiraba. «¿Tienes que masticar tan fuerte?», preguntaba con irritación. Alejandro dice que los modales en la mesa son un signo de educación. O me veía vistiéndome para el trabajo y sacudía la cabeza. «Esos vaqueros te hacen parecer un mendigo», se quejaba. «¿Por qué no puedes vestir como un profesional de verdad?». «Trabajo en la construcción», le recordaba. «¿Quieres que ponga cimientos con un traje de 3 piezas? Quiero que tengas algo de ambición», replicaba ella. Algunos hombres realmente intentan mejorar en lugar de quedarse estancados en el mismo trabajo sin futuro durante 20 años. La ironía era que me habían ascendido 2 veces en los últimos 3 años. Supervisor de cuadrilla, luego jefe de obra. Buen dinero, mejores beneficios. Pero no era dinero de despacho de esquina, no era dinero de Rolex, no era dinero de Alejandro. Empezó a faltar a cosas. La boda de mi sobrino, la cena de cumpleaños de mi madre, nuestro propio aniversario. Cuando mencioné nuestro aniversario respondió con un «Ah, ¿era hoy?», como si 20 años no significaran nada. Pero nunca faltaba a un evento de empresa, a un retiro de motivación o a una noche de chicas que la dejaba entrando a trompicones a las 2 de la mañana, oliendo a una colonia que yo no usaba. Sugerí una escapada de fin de semana, solo nosotros dos. Tal vez conducir por la costa, buscar un pequeño hotel con encanto, intentar recordar por qué nos enamoramos en primer lugar. De hecho, se rió, no con crueldad, lo cual habría sido mejor, sino con desdén, como si le hubiera sugerido que nos dedicáramos al canto tirolés. «No puedo dejarlo todo simplemente porque te sientas necesitado, Ricardo», respondió fríamente. «Algunos tenemos carreras en las que pensar. La parte más solitaria no era dormir al lado de alguien que se había convertido en un extraño. Eran los momentos en que se olvidaba de ser cruel, cuando la vieja Natalia afloraba brevemente, riéndose de algo en la tele, tarareando mientras cocinaba, buscando mi mano mientras dormía, solo para volver a convertirse en esta extraña amargada que me miraba como si fuera algo pegado a su zapato. Empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. La lencería nueva que aparecía en su cajón, sin etiquetas pero obviamente cara, la forma en que recibía llamadas en el baño con el grifo abierto, los cargos de la tarjeta en restaurantes en los que yo nunca había estado, siempre almuerzos, siempre para 2. «¿Con quién almorzaste en el Ritz?», pregunté una noche, estudiando el extracto del banco. «Cosas de trabajo», dijo sin levantar la vista de su móvil. «Alejandro necesitaba discutir mi evaluación de desempeño. 100 euros por un almuerzo. Parece mucho. Para una evaluación», repliqué. Ella me miró entonces. Me miró de verdad con un cálculo frío en sus ojos. «Tal vez si entendieras cómo funcionan los negocios de verdad, sabrías que es perfectamente normal», dijo con desprecio. «Pero no lo entenderías, ¿verdad? Porque te conformas con ser exactamente lo que siempre has sido. Mediocre». Esa palabra quedó suspendida entre nosotros como una cuchilla. Mediocre. 20 años amándola, manteniendo el hogar, construyendo una vida con ella, reducidos a ese único corte quirúrgico. Me encontré conduciendo por su oficina algunas noches cuando ella decía que trabajaba hasta tarde. Su coche estaba allí, efectivamente, aparcado justo al lado del BMW de Alejandro. Las ventanas de la oficina, a oscuras, excepto por una única luz en la planta ejecutiva. Me sentaba en mi furgoneta, con la imaginación desbocada, diciéndome que era un paranoico,
que me estaba convirtiendo en uno de esos hombres patéticos que no podían confiar en sus esposas. Luego llegó la noche en que anunció que tenía un proyecto especial con Alejandro, algo sobre la reestructuración de las cuentas de Barcelona. Cuando me ofrecí a llevarle la cena, comida para llevar del sitio que le gustaba, como en nuestros primeros días, su reacción fue volcánica. «Ni se te ocurra aparecer en mi trabajo», gritó, poniéndose de pie con los puños cerrados. «No vuelvas a venir a mi oficina sin permiso, ¿me entiendes?». La forma en que dijo esas palabras no era la voz de una esposa protegiendo su imagen profesional. Era la voz de una mujer protegiendo sus secretos. Y por primera vez, en 20 años, dejé de creerle. La obra de la calle Goya terminó 3 horas antes, un viernes. Los chicos querían ir a por unas cañas, celebrar que habíamos terminado antes de tiempo por una vez, pero yo me excusé. Pensé que sorprendería a Natalia, tal vez llevarla a ese italiano por el que había estado lanzando indirectas. Incluso me detuve en la floristería. Compré esas rosas amarillas que tanto le gustaban, aunque ahora costaban 30 euros la docena. Nuestra casa estaba en silencio cuando llegué, pero su coche estaba en la entrada. El BMW de Alejandro estaba aparcado al otro lado de la calle, como si pensara que eso lo hacía menos obvio. Mis manos empezaron a temblar mientras agarraba las rosas y las bolsas de comida de David Torio, su pasta favorita, con champiñones extra, tal como la pidió en nuestro 5º aniversario. Podía oírlos antes de llegar siquiera a las escaleras. La risa de Natalia, brillante y genuina de una manera que no lo había sido conmigo en años. La risa más profunda de Alejandro por debajo, confiada y satisfecha. El sonido de los muelles de mi cama, la cama que yo mismo había montado en la habitación, que había pintado de su tono de azul favorito, crujiendo con un ritmo que hizo que mi estómago se revolviera en ácido. Pero me obligué a subir esas escaleras. Cada paso deliberado y silencioso. Necesitaba saber, no solo el hecho en sí, sino la profundidad del asunto. Cuánto tiempo, cuánto desprecio, cuánto me habían tomado por idiota. Sus voces se hicieron más claras al acercarme a la puerta dejada descuidadamente entreabierta. Natalia hablaba jadeante pero articulada, y lo que dijo a continuación me arrancó lo que quedaba de mi corazón. «Dios, no tienes idea de lo que es vivir con él», dijo entre jadeos. «No es más que un perro castrado, leal, aburrido y demasiado débil para defenderse. Cree que el amor es suficiente, como si todavía tuviéramos 20 años y fuéramos pobres. Seguirá matándose a trabajar mientras yo obtengo lo que realmente merezco». La respuesta de Alejandro fue una puñalada. Esa devoción patética es casi admirable. La forma en que te mira en los eventos de la empresa, como si todavía fueras su precioso ángel. Mientras tanto, llevo meses disfrutando de su esposa en su propia cama y es demasiado estúpido para darse cuenta. Se rieron entonces juntos y el sonido rompió algo fundamental dentro de mí. Continuaron intercambiando observaciones sobre mis carencias, como si fueran comediantes, ensayando un guión. Mi cuerpo de padre, mi completa falta de ambición, la forma en que todavía le traía flores como si estuviéramos en los años 50, cómo realmente me creía sus excusas, cómo tragaba cada mentira porque confiaba en ella. ¿Te acuerdas de cuando sugirió esa escapada de fin de semana? Natalia soltó una risita con crueldad, como si fuera a desperdiciar un fin de semana en una cabaña polvorienta pudiendo estar aquí contigo. «Lo mejor», respondió Alejandro con satisfacción, «es que nunca hará nada al respecto, incluso si se enterara. Es del tipo que te perdonaría, que intentaría arreglarlo. Probablemente se culparía a sí mismo por no ser lo suficientemente hombre para mantenerte satisfecha». Me quedé allí, en mi propio pasillo, escuchando 20 años de matrimonio reducidos a un chiste. Cada sacrificio, cada acto de amor, cada momento en que pensé que estábamos construyendo algo juntos, todo fue reformulado como debilidad, estupidez, algo de lo que burlarse tras una copa de champán postcoital. Con cuidado, saqué mi teléfono, abrí la cámara, pasé a vídeo y empujé la puerta unos centímetros más. Los grabé allí, enredados en las sábanas que yo había lavado, con Natalia llevando el picardías que le había comprado el último San Valentín. Capturé su risa cruel, su disección casual de mi carácter, la forma en que brindaban con copas de vino por el pobre e ignorante Ricardo.
Grabé durante 12 minutos antes de retirarme, silencioso como el humo. Abajo, puse las rosas en la encimera de la cocina. Guardé la comida en la nevera. Los hábitos mueren difícilmente, incluso cuando tu mundo se acaba, y salí hacia mi garaje. El taller que había construido era mi santuario, el único lugar en el que Natalia nunca entraba porque era sucio y deprimente. Me senté en mi banco de trabajo rodeado de herramientas que me habían ayudado a construir cosas, a arreglar cosas, a crear algo de la nada. Ahora las necesitaba para ayudarme a destruir algo. Volví a ver el vídeo, me obligué a absorber cada palabra, cada risa, cada crueldad casual. Esto no fue un error, un momento de debilidad, algo que simplemente sucedió. Esto fue desprecio calculado, humillación deliberada, una elección consciente de destruirme por deporte, mientras se aprovechaban de todo lo que yo proveía. El Ricardo que había subido esas escaleras con rosas y pasta, había muerto. Murió escuchando a su mujer llamarle perro castrado, mientras otro hombre asentía desde su cama matrimonial. Lo que había en ese garaje ahora era otra cosa. Alguien que entendía que 20 años de lealtad no le habían comprado más que burlas. Me senté en mi garaje mirando la evidencia en vídeo de mi matrimonio destruido. Me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. El Ricardo que amaba incondicionalmente estaba muerto. Lo que emergió fue alguien mucho más peligroso. Alguien que entendía que la lealtad y la misericordia eran debilidades que ellos habían explotado por última vez. Esperé 3 semanas. 3 semanas fingiendo que no sabía nada, durmiendo a su lado mientras ella le enviaba mensajes, escuchando sus mentiras sobre trabajar hasta tarde. 3 semanas para prepararlo todo perfectamente. El viejo Ricardo los habría confrontado inmediatamente, impulsivo y emocional. Pero yo ya no era ese hombre. Conocía a su patrón. Los viernes eran su día desde hacía 8 meses. Aparentemente, Natalia alegaría una reunión tardía. Alejandro diría a su esposa que estaba en el club de golf y pasarían la tarde en mi cama bebiendo mi vino, riéndose a mi costa. Este viernes sería diferente. Hice mis preparativos metódicamente. Instalación. 3 cámaras en el dormitorio, una en el detector de humo, otra en la rejilla de ventilación y otra detrás del espejo. Saqué mi Glock de la caja fuerte, la limpié, la cargué no para usarla, sino para recordarles que el perro castrado tenía dientes. Descargué cada mensaje, cada correo, cada extracto de tarjeta de crédito que mostraba su rastro de engaño. Hice copias de seguridad en 3 lugares diferentes. Luego me pedí el día libre por enfermedad, el viernes por la mañana. Me despedí de Natalia con un beso como si nada pasara y me fui. Pero no fui lejos. Esperé en una cafetería a 2 manzanas, mirando el reloj, dejando que la anticipación creciera como la presión en una caldera. A las 17:47, el BMW de Alejandro entró en mi garaje. A las 17:52, estaban en mi dormitorio. A las 18:15, cuando sabía que estarían sumidos en su rutina, cómodos en su engaño, volví a casa. No di un portazo, ni subí las escaleras corriendo. Caminé con calma, cada paso medido, con la Glock pesando en el bolsillo de mi chaqueta. Los sonidos del dormitorio eran exactamente lo que esperaba. Gemidos jadeantes, movimiento rítmico, alguna risa ocasional. Mi mano estaba perfectamente firme. Cuando abrí la puerta, el silencio que siguió fue inmenso como una catedral. Los ojos de Natalia se abrieron de par en par, su boca formando una O perfecta de shock. Alejandro retrocedió tan rápido que se cayó de la cama, su confianza refinada evaporándose como el rocío de la mañana. Ambos se quedaron helados, desnudos y vulnerables, esperando que gritara, que llorara, que disparara. En lugar de eso, saqué mi teléfono, lo puse sobre la cómoda y le di a grabar. «Seguid riendo», dije en voz baja. El silencio se volvió insoportable. Natalia se apretó una sábana contra el pecho, como si el pudor importara ahora. «Ricardo, puedo explicarlo», empezó desesperadamente. «No hace falta», respondí con calma. «Lo escuché todo hace 3 semanas». El comentario del perro castrado fue especialmente ingenioso. Lancé la Glock sobre la cama, sin apuntar, sin amenazar, simplemente dejando que yaciera allí entre nosotros como una declaración de intenciones.
Los ojos de Alejandro se clavaron en ella, su rostro perdiendo todo el color. Ricardo, seamos racionales, empezó nerviosamente. Crucé la habitación en 2 zancadas y lo levanté del suelo agarrándolo por la garganta. 20 años de trabajo en la construcción me habían dado manos como prensas y hombros que podían cargar sacos de cemento de 50 kilos. Alejandro tendría el despacho de la esquina, pero no tenía nada que hacer aquí, desnudo y jadeando. El primer puñetazo le rompió la nariz, el segundo le aflojó los dientes. Para el quinto, Natalia estaba gritando, rogándome que parara. Lo solté en el suelo, donde se hizo un ovillo, la sangre manchando el parqué que yo mismo había instalado. Todo está grabado, les dije con calma. Cada mensaje, cada correo, cada ticket. Las cámaras de esta habitación llevan funcionando 1 hora. Vuestras carreras, vuestras reputaciones, vuestras vidas cómodas, todo está en mis manos ahora. Natalia sollozaba, el rímel corriendo por sus mejillas. Por favor, Ricardo, suplicó desesperada. Lo siento, fue un error. 8 meses no son un error. Es una elección, respondí con frialdad. Y las cosas que dijiste sobre que soy débil, patético, demasiado aburrido para vivir conmigo, eso tampoco fueron errores. Eran verdades que eras demasiado cobarde para decirme a la cara. Recogí la lata de gasolina que había dejado en el pasillo esa mañana, escondida tras la puerta del armario de la limpieza. Los sollozos de Natalia se convirtieron en alaridos cuando empecé a rociar el dormitorio. Nuestra cama matrimonial, su ropa, la alfombra donde la sangre de Alejandro se estaba empapando. El olor a gasolina llenó la habitación, agudo y final. «Estás loco», logró decir Alejandro a través de sus dientes rotos. «No», dije, encendiendo una cerilla. «He terminado». Les di 30 segundos para correr. Natalia salió agarrando una sábana, Alejandro tropezando desnudo y ensangrentado. Antes de soltar la cerilla, el dormitorio estalló en llamas. 20 años de recuerdos convirtiéndose en humo y ceniza. Bajé las escaleras, recogí las maletas que había hecho y guardado en el garaje esa mañana y salí por la puerta principal mientras el fuego se extendía por la segunda planta. Los vecinos ya se estaban reuniendo con sus teléfonos fuera, grabando la huida desnuda de Natalia y Alejandro por el jardín. Las sirenas empezaron a oírse a lo lejos, pero no corrí. Me quedé allí viendo arder mi pasado, sintiendo algo que no había experimentado en años. Libertad. Mientras me alejaba de los restos humeantes de mi antigua vida, sentí el peso absoluto de dejar de importarme lo que pensaran de mí. 6 meses después, estoy sentado en un apartamento que tiene la mitad del tamaño de la casa que quemé, pero el doble de paz. El investigador del seguro culpó a un fallo eléctrico en el dormitorio. Casa antigua, reforma de aficionado. Estas cosas pasan. Me entregaron un cheque por 300.000 euros. Me quedé con mi mitad y doné la mitad de Natalia a un refugio para mujeres, solo por la ironía. Natalia intentó volver, por supuesto. Apareció en mi nueva casa 3 meses después del incendio, diciendo que fue su único error, que estaba confundida, que podíamos superarlo. No discutí, solo le envié el vídeo completo, no solo el de esa noche, sino los 12 minutos que grabé 3 semanas antes, donde me llamaba perro castrado y se reía de mi devoción patética. Enséñales esto a tus padres, le escribí. Enséñales por qué la vida de su hija se desmoronó. Nunca volvió a contactarme. La caída de Alejandro fue más pública. Su esposa recibió un paquete anónimo con todo: videos, correos, registros de tarjetas mostrando todos esos almuerzos con clientes en hoteles. No solo se divorció de él, lo destruyó. Se lo quitó todo en los tribunales. Envió las pruebas al consejo de administración de su empresa. Lo último que supe es que estaba vendiendo seguros en Teruel, viviendo en un estudio. Su encanto refinado es una moneda sin valor en un mundo que sabe exactamente lo que es. Los hombres de mi cuadrilla todavía me invitan a cañas a veces, dándome palmadas en la espalda y llamándome leyenda. No saben toda la verdad, pero saben lo suficiente, que a veces a un hombre se le empuja demasiado lejos, que a veces la única forma de seguir adelante es quemarlo todo y empezar de cero. No salgo con nadie. No confío en mí mismo para distinguir entre el afecto real y el engaño practicado, pero no estoy amargado, exactamente.
solo soy cauteloso. Aprendí que el amor no es suficiente si solo fluye en una dirección, que la dignidad importa más que la armonía, que a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es dejar de intentar arreglar lo que otra persona está decidida a romper. Mi nuevo apartamento es austero pero limpio. No hay fotos en las paredes, no hay recuerdos en cajas, solo mis herramientas, mi ropa de trabajo y una cama que nunca ha sido profanada por la traición. Algunas noches sueño con la risa de Natalia, no la del tipo cruel de aquel último día, sino el sonido dulce de hace 20 años en la caja del Mercadona. Me despierto y me recuerdo que esa chica nunca existió realmente, solo era mejor fingiendo en aquel entonces. Los bomberos lo declararon accidental, pero todo el mundo lo sabe. En una ciudad pequeña, todo el mundo lo sabe siempre. Ahora me miran de otra manera, no con lástima, sino con algo cercano al respeto. El hombre que no se limitó a aguantar, el hombre que les hizo pagar, el hombre que mantuvo su orgullo, incluso si perdió todo lo demás. Trabajo en las mismas obras, pongo los mismos cimientos, construyo los mismos sueños para otras personas, pero ahora sé la verdad sobre los cimientos. Solo son tan fuertes como aquello sobre lo que los construyes. Si construyes sobre mentiras, todo acaba colapsando. Construye sobre la verdad, incluso la verdad brutal, y al menos sabrás dónde pisas. Algunos llamarían a lo que hice venganza, otros justicia. Yo lo llamo necesario. Mantuve mi orgullo y me aseguré de que sus risas nunca volvieran a resonar entre mis paredes. Y así, hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Era lo que esperabas o dio un giro que no viste venir? Tengo curiosidad por saber qué piensas. Compártelo en los comentarios y empecemos una conversación. Si esta historia te mantuvo enganchado, asegúrate de dar al botón de me gusta. Y si eres nuevo aquí o todavía no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Te traigo historias frescas y cautivadoras cada día, así que haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte nada. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.